tenemos un caso muy interesante, es un caso hiperclásico eh, sobre riesgo de reputación. Y vamos a hacerle un repaso a eh, un hecho que marcó una de las crisis más importantes en materia de riesgo de reputación, pero que nos deja interesantísimos aprendizajes y probablemente es uno de los casos más clásicos en gestión de riesgo de reputación por la cantidad de aprendizajes que nos deja de cómo se gestiona la crisis y de, digamos, las buenas decisiones o las acertadas decisiones que se tomaron por parte de la gerencia de la alta dirección en una circunstancia que es tremendamente peligrosa. Muchas veces nosotros vemos crisis que tienen que ver con quejas, productos, malestares, cobros indebidos, en fin, pero en este caso, para el producto Tylenol, la crisis tenía que ver con el fallecimiento de personas. Entonces, o sea, el nivel de gravedad de la crisis era inmenso porque además se trataba de un producto que era probablemente el analgésico más consumido en el mundo. Entonces, estamos hablando de una participación de mercado súper importante y estamos hablando de, digamos, si eh, el temor de las personas que tiene que ver con el envenenamiento de estas pastillas, de estas cápsulas, si ese temor, eh, digamos, sigue escalando, entonces este producto, en lugar de ser una medicina, se puede convertir en un arma de destrucción masiva. Entonces, eh, considerando el nivel de gravedad, eh, considerando las circunstancias, porque esto pasó hace ya muchos años, en donde la comunicación que existía era muy diferente de los tiempos actuales, ¿no? Entonces, era mucho más limitada. En ese entonces no existían redes sociales. Hoy en día, las redes sociales prácticamente son medios noticiosos, medios de comunicación importantísimos, pero en ese entonces, en la década de los 80, al inicio de los 80, no había no había ni siquiera internet, ¿no? Entonces, ¿cómo se percibían las noticias? Las noticias se percibían a través de los medios de comunicación clásicos, tradicionales, incluso la propia empresa se enteraba, ¿no? De los acontecimientos por los medios de comunicación. Entonces no había información en tiempo real en aquel entonces. Hoy en día las circunstancias son diferentes, pero eh, digamos, eso lo hace más interesante porque es una toma de decisiones en un contexto mucho más complejo que el actual, ¿no? Bueno, entonces vamos a repasar este caso que, como les decía, es uno de los más clásicos, uno de los más importantes en la gestión de riesgo de reputación. En mis cursos, este es uno de los que yo no quiero dejar de mostrar a pesar de que es un caso antiguo, ¿no? A veces me da un poco de pena mostrar un caso antiguo, pero no puedo, digamos, de pasarlo por alto, porque nos deja una serie de enseñanzas, sobre todo porque muchas veces es fácil ver las lecciones aprendidas cuando las cosas ya sucedieron y cuando se tomaron decisiones acertadas, pero lo difícil es tomar decisiones en el momento de la crisis, en contextos complejos, en contextos de mucho estrés, ¿no? En contextos de mucha presión de diversos grupos de interés, porque tienes a los accionistas presionándote, tienes a las autoridades presionándote, los medios de comunicación presionándote y sobre todo los clientes y la ciudadanía, la sociedad presionándote. Entonces, tomar decisiones acertadas en un contexto de múltiples presiones no es sencillo. Entonces eso lo hace mucho más valioso a este caso. Vamos a comenzar. Bueno, entonces, eh, esto comienza cuando en el año 1959 Johnson Johnson compra un laboratorio del estado de Nueva Jersey
que producía el medicamento Tylenol. ¿Ok? Como el Tylenol no ha variado sustancialmente, es lo que ustedes conocen, es una medicina, digamos, es un analgésico clásico para los dolores, también para la fiebre, ¿no? Em, em, y en ese entonces, ¿no? En 1960, ¿no? Más o menos, Tylenol pasa de ser, o sea, como un año después, más o menos, de que Johnson compra al laboratorio, era un laboratorio familiar, ¿no? El nombre del laboratorio McNeil Laboratories era digamos, el apellido McNeil era el apellido del hijo y del papá digamos, que conformaban la familia este, dueña del laboratorio, ¿no? Entonces, y en el año 60 se aprueba la venta libre del medicamento, o sea, sin receta médica. Y entonces eso genera un boom, eso genera una explosión en las ventas de este producto, porque cualquiera podía ir, digamos, a comprar el producto en cualquier farmacia, ¿no? Pero evidentemente eso implicaba también algunos riesgos, como vamos a ver. Entonces, ya para el año, eso fue el año 60, 1960. 2 décadas después, ¿no? En 1982, el producto había sido muy exitoso porque es un buen producto que tenía además un buen canal de distribución, y tenía un buen paraguas que era la marca Johnson Johnson. Entonces, en el año 82, este producto tenía una participación de mercado del 35% en el segmento de analgésicos. O sea, prácticamente digamos, eh, existen pocos productos con participaciones en mercados superiores a un tercio, ¿no? Entonces, este tenía 35% de la cuota del mercado, ¿no? Representaba una venta de $1.000 millones en ese entonces, 1982. Claro, la verdad es que Johnson Johnson, una empresa eh, mundial, una empresa gigantesca, ¿no? Pero de todas maneras, $1.000 millones de esa época, o sea, eran unas ventas importantísimas, ¿no? Hoy día, esos $1.000 millones, cualquiera quisiera tener esas ventas, ¿no? Entonces, la estimación en ese entonces era de que el producto representaba un 20% de las utilidades y un 7% de las ventas, ¿no? Aproximadamente. Bueno, entonces es un producto importante, o sea, un 20% de las utilidades. ¿Quién de ustedes está dispuesto a sacrificar 20% de sus utilidades, ¿no? Entonces, bueno, y en ese contexto, ¿no? Llega una crisis, ¿no? Entonces, ¿por qué les puse los datos de participaciones de mercado en el año 82? Porque el 30 de septiembre del 82, la empresa se entera por los medios, que el medicamento había causado la muerte de 3 personas, ¿no? Y en los días siguientes, otras 3 personas fallecieron y se encontró que eh, habían consumido Tylenol y también habían consumido cianuro, era demasiada coincidencia, entonces se presumía que el medicamento Tylenol tenía cianuro. ¿Ok? Ahora, vamos a poner un poco las cosas en contexto. En aquella época, digamos, el Tylenol no era la pastilla dura que nosotros conocemos, ¿no? Que se llama comprimido, sino era, digamos, una eh, pastilla que tenía como unos plásticos que se abrían y salía un polvito, ¿no? Ustedes lo deben recordar. Entonces era un producto manipulable, sin duda, y pues eso representaba un riesgo importante, ¿no? Eh, en ese entonces, conjuntamente con las noticias de las muertes, llegó la noticia digamos, otras noticias que terminaron siendo infundadas, pero no se olviden que las noticias infundadas influyen en la percepción, o los rumores infundados, por más que sean noticias inventadas, influyen en la percepción. Y la percepción es lo que alimenta las expectativas de las personas y es lo que alimenta la desconfianza de las personas, es la percepción. Entonces, todo esto obviamente agrandó la crisis, ¿no? Y
En ese momento, digamos, en el último trimestre de 1982, la empresa se ve envuelta en un escándalo. Para poner las cosas en contexto, su presidente, James Burke, había estado 30 años en la empresa, o sea, 30 años en la empresa. ¿Mm? Y era una persona muy seria, muy profesional. No le gustaba salir en medios de televisión, no le gustaba salir en entrevistas, rara vez daba alguna entrevista. Entonces, entonces eso es importante, ¿no? Porque de alguna manera eso nos deja un poco las lecciones, ¿no? Eh, aquí eh, también hay que poner en contexto que en esa época no existía ni el Internet, ni Google, ni YouTube, ni ChatGPT, ni las redes sociales, ni Instagram, ni nada de eso. Entonces en ese momento la empresa de alguna manera tenía limitaciones para acceder a la información, ¿no? Eh, Hoy, mal que bien, vivimos en un mundo que tiene información rápida, información en tiempo real. No necesariamente toda la información es fidedigna, pero es información en tiempo real, ¿no? Entonces, en ese entonces, el estilo de la empresa era una empresa que no le gustaba estar en los medios, ¿no? Tenía un enfoque muy, muy corporativo y, y entonces eh, ellos entendieron, esto fue muy importante, ¿no? Porque ellos entendieron, ¿no? eh, que era necesario tener a los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión, prensa escrita, como aliados. Porque sí que, digamos, que pasa que el estilo de la empresa era, digamos, tener interacción lo menos posible con los medios, pero es en una situación normal. En una situación de crisis, tú tienes que cuestionarte si tu estrategia y tu estilo convencional lo tienes que mantener o si tienes que hacer algunos cambios. Entonces ellos decidieron, no, mira, o sea, es verdad, nosotros hemos sido eh, poco lejanos, ¿no? Hemos sido relativamente lejanos a los medios, pero no podemos seguir así, porque si seguimos lejanos a los medios, los que van a informar, los que van a tener contacto con el público van a ser los medios y nosotros no. Vamos a acercarnos a los medios para que a través de los medios nosotros podamos dar nuestro mensaje, ¿no? Entonces, eso fue un acierto, pero la lección es esta, o sea, eh, en una crisis tienes que pensar si hay algunas cosas que son parte de tu estrategia, incluso de tu cultura, ¿no? De la forma de hacer las cosas, de tu estilo, de tus políticas incluso, que se tienen que cambiar por la situación de crisis, ¿no? Entonces, en una situación de crisis te tienes que adaptar y tu objetivo cambia. Tu objetivo es, en este caso era la sobrevivencia del producto, el objetivo era evitar que el producto siga dañando a las personas, porque claramente estaba causando envenenamiento, ¿no? Entonces, esa es una lección importante y eso implica hacer sacrificios, ¿no? Es una característica de las empresas resilientes, que las empresas resilientes se adaptan a nuevos momentos, ¿no? Las empresas y las personas. Entonces, pueden haber pasado casi 50 años desde esta situación, pero ese criterio no ha cambiado. El criterio de, mira, no puedo pensar en una situación de crisis como si estuviera en una situación normal. Tengo que tener un pensamiento y unas acciones que podrían ser diferentes. Ese es un aprendizaje claro. Entonces, eh, y aquí llega digamos, un primer revés en la historia. Ellos, digamos, el marco de todas sus comunicaciones, sus comunicados, sus conferencias de prensa, habían dicho en algún momento, ¿no? Que ellos no usaban el cianuro, ¿ok? Y luego ellos mismos se dan cuenta que realmente el cianuro sí se usaba. O sea, obviamente no se usaba dentro de la producción, pero se usaba dentro de
digamos, la limpieza de la industria, en fin, para otras cosas, ¿no? Pero no se usaba para la producción. Pero ya habían dicho, habían descartado completamente que el cianuro era usado en el proceso productivo o en el proceso operativo. Y entonces, eh, y por lo tanto llega eh, eh, la situación que pone a la empresa en un dilema entre reconocer que habían dado una información incorrecta y retractarse, o en su defecto, seguir afirmando que no usan cianuro, ¿no? Entonces, es una situación muy difícil. Vamos a suponer que tú metes la pata, ¿no? Y a veces nos pasa eso con nuestro jefe, ¿no? Nuestro jefe nos dice, nos hace una pregunta, nos equivocamos y nos pregunta ¿es A o es B? Y le decimos es A. Y después nos damos cuenta que es B, que le hemos dado la información incorrecta. Entonces, qué hizo Tylenol, ¿no? Porque ahí el dilema, si te pasa eso y si tu jefe te hace la pregunta y te equivocas, ¿no? Entonces dices, bueno, si voy y le digo que no era A y que era B, va a pensar de que yo no estoy bien informado y que me equivoco. Y también uno podría decir, no, pero si yo me retracto, él va a reconocer, va a tener la información correcta y va a poder tomar decisiones correctas, ¿no? Eh, pero probablemente se va a molestar conmigo. Entonces, es un dilema, realmente es un dilema, ¿no? Porque siempre existe esa vocecita interna de, del diablito que te dice, no digas nada, hazte loco, ¿no? Entonces, la empresa, ¿qué hizo? Se retractó. Y eso fue muy bueno y esa es otra lección aprendida. Se retractó, dijo, bueno, nos hemos equivocado. Obviamente, si tú te imaginas el comité de crisis, había, esto es una oposición, ¿no? Pero en el comité de crisis, que no sé si en ese momento existía esa figura de comité de crisis, pero imagínate que existía. Entonces, en el comité de crisis tú tienes a unas personas diciendo, no, 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 pero ¿por qué? No es necesario que hagamos esa aclaración, ¿no? Mejor en la próxima decimos, hacemos una aclaración, pero no es necesario porque ya lo dijimos. Y otro grupo que dice, no, tenemos que retractarnos porque la verdad está primero. Entonces, eh, y, y eso es típico en los comités de crisis. O sea, no creas que todos se van a poner de acuerdo, van a haber enfoques, en un momento de tensión, es un momento de estrés. Entonces, decidieron retractarse, ¿no? Y eso fue una buena idea porque eh, lo que pasa que no parece, pero cuando uno se retracta, uno reconoce un error y eso aumenta la confianza. Entonces, cuando tú estás, y esa es otra lección importante, cuando tú estás en una crisis, lo que tienes que buscar es recuperar la confianza. O sea, tus acciones deben estar eh, enmarcadas en recuperar la confianza. ¿Sí? Entonces, no puedes mentir, tampoco puedes ocultar. Y si por casualidad metes la pata, y si por casualidad dices algo que no es cierto y lo dices, digamos, involuntariamente, bueno, es mejor retractarse, es mejor porque eso refuerza la confianza, ¿no? Entonces, sobre todo en el largo plazo. Y tú necesitas recuperar la confianza porque estás en crisis. Y la crisis precisamente se da porque aparece un insumo que es la desconfianza y la incertidumbre, ¿no? Entonces, esa es otra lección, ¿no? E incluso yo añadiría que a veces es bueno no apresurarse en una situación de crisis. O sea, tienes que tener tanto apuro como sea necesario, ¿no? Pero sin que eso implique la posibilidad de equivocaciones, ¿vale? Bien, entonces luego vienen algunas decisiones operativas. Primero deciden retirar 93.000 envases de Tylenol, ¿no? O sea, identificaron los lotes, bueno, hicieron un retiro de los lotes que podían estar vinculados con ese envenenamiento. Y también comunicaron a los médicos, hospitales, distribuidores, todo eso costó pues $500,000, ¿no? Y algo muy importante, esta es otra lección, suspendieron publicidad. O sea, a raíz de este caso, prácticamente en los manuales de gestión de crisis,
tú vas a ver que dice, durante una crisis se recomienda que se analice suspender la publicidad. Lo vas a encontrar en casi todos los manuales de gestión de crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque puede evidenciarse una incoherencia, ¿no? Y porque existe la psicología inversa, o sea, digamos, si la gente está desconfiando y tú le quieres vender algo, entonces se puede activar la psicología inversa y la gente dice, no, o sea, eh, no, no lo quiero hacer. O sea, es mejor bajar el perfil, suspender la publicidad y además porque la publicidad puede traer muchas cosas, muchos mensajes que pueden contaminar la estrategia de la gestión de crisis, ¿no? Entonces, y eso lo aprendimos de donde, de Tylenol, de ese famoso y clásico caso de gestión de reputación. Bien, entonces la empresa sabía que ellos no eran culpables, o sea, que ellos, su proceso productivo estaba limpio, ¿no? Pero entendían que en el proceso de distribución eh, podía haberse dado una manipulación, ¿ok? Entonces, y estaban en duda si retiramos o no retiramos todo, ¿no? Porque eso cuesta, o sea, mucho dinero. El presidente se había mostrado a favor de retirar a lo interno, pero los comités como que no lo dejaban. Decía, bueno, ¿qué tan necesario es, no? Porque me pasa que en una gestión de crisis siempre vas a tener ese problema. El dinero versus la reputación. Y lo digo abiertamente, lo digo eh, crudamente, en los comités de gestión de crisis va a haber ese dilema. El dinero, la reputación, ¿no? Más dinero, menos reputación. Más reputación, menos dinero. Entonces, esto es una balanza, ¿no? En donde van inversamente y la organización tiene que tomar una decisión. Entonces, el presidente, porque estaba a favor de, bueno, retiramos todo, no me importa el dinero, me importa la reputación, me importa más que la reputación, el enfoque de ellos era, somos una empresa que busca la salud, o sea, si venden una medicina es porque para ellos es importante agregarle valor a la salud de las personas. Entonces, bueno, hicieron la consulta con el FBI, que el FBI es tremendo, el FBI le dijo, no, no, no es necesario. Bueno, entonces decidieron no hacer el retiro, ¿no? Luego de conversar con el FBI. Lo que pasa es que el FBI tiene un estilo muy particular. O sea, el FBI encuentra al criminal, lo identifica y no lo captura. Y eso lo deben haber visto en las películas. Porque en la lógica del FBI es, mira, aquí está el criminal, no lo voy a seguir, ¿no? Y lo empiezan a seguir. Entonces, ¿para qué? Para que los lleve a nuevas pistas y a nuevas capturas. Y para vos ponerle una trampa, que si lo capturamos ahora y no tenemos las pruebas, lo van a soltar. Entonces vamos a conseguir a alguien que lo delate, le ponemos un micrófono, va y tiene una conversación y después ya tenemos la prueba, ¿no? Entonces el FBI tiene como una forma de trabajar diferente, ¿no? Entonces decidieron no retirar, ¿no? Pero al poco tiempo se encuentra otro envenenamiento en California. Ya no era con cianuro, era con estricnina, ¿ok? Entonces, ese es el momento en donde la compañía dice, no, aquí retiramos todo y salvamos el producto. Perdemos dinero, pero salvamos el producto, ¿no? Salvamos la marca, salvamos la reputación y salvamos, sobre todo, lo más importante, salvamos a las personas, ¿ok? Entonces, retiran todo y detrás de esa retirada hay un mensaje que se le está diciendo a las personas, mira, tu salud me importa más que mi dinero. Y ese es un buen mensaje. Todo tiene que estar orientado ¿a qué? A recuperar la credibilidad, ¿ok? Entonces, cuando ustedes estén en un comité de crisis, cuando tengan una situación eh, que hay que gestionar, una situación grave, recuerden, mis acciones tienen que estar orientadas a recuperar la confianza, mejorar la confianza, recuperar la confianza, mejorar la confianza. Entonces, cuando tengas un dilema, tienes que preguntarte, bueno, ¿esto me ayuda a recuperar la confianza? Si la respuesta es sí, puede ser que sea una buena idea. Muy probablemente sí. ¿Ok? Entonces, eh, el costo de retirar
las pastillas o las cápsulas fue mayor a 100 millones de dólares. Más de 100 millones de dólares. De esa época, estamos hablando de 1982, señores. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre que se activa una gestión de crisis, uno espera una reacción. Entonces, esa reacción, ¿no? Eh, digamos, se habían hecho retiros importantes, ¿no? Y ellos fueron muy cautelosos en no hacer afirmaciones contundentes y tajantes. Se vieron tentados de afirmar que no había ninguna conexión posible entre su producto y los envenenamientos. Tyler no tiene nada que ver. Y bueno, probablemente eh, había factores externos, o sea, intervenciones y manipulaciones de los productos que sí implicaban una relación entre el producto y los envenenamientos. Entonces ellos fueron muy cautelosos y eso fue importante. ¿Por qué? Porque, digamos, el mismo principio que estamos manteniendo, aquí hay que gestionar la confianza. ¿Qué pasa si ellos hacen una afirmación, no hay ninguna relación y después alguien encuentra un producto, le hace el análisis químico y dice, no, sí, aquí está el producto, sí hay una relación. Entonces, en ese momento se afecta a la confianza. Entonces, no pusieron en riesgo esa afectación a la confianza, ¿no? Entonces, ese debe ser el norte. Todo lo que haga debe estar orientado a recuperar la confianza. Bueno, entonces, eh, también ofrecieron una recompensa, ¿no? Y eso lo hemos aprendido del caso Tylenol. Hoy en día, cuando hay situaciones de este tipo que tienen alguna, digamos, vinculación con naturaleza criminal, el manual de gestión de crisis o las consultoras que te asesoran en estos temas te dicen, vamos a poner una recompensa. Porque cuando se pone la recompensa se envía un mensaje también, se dice, mira, aquí hay un criminal, que indirectamente es una forma de decir, nosotros no somos los criminales. O sea, hay alguien malo que está circulando por la calle, ¿no? Entonces, es parte, digamos, de una gestión de crisis clásica. Bueno, entonces, y la empresa en ese momento pone en comunicación del público que estaba buscando cambiar las cápsulas por comprimidos. Las cápsulas eran, digamos, digamos, esas medicinas que venían como una especie de un encubierto de gelatina, ¿no? Y uno las abría y salía un polvito, esas eran las cápsulas. Ese era el esquema tradicional. Entonces ellos querían cambiar eso por las pastillas duras. Esas ya no son manipulables. ¿Ok? Entonces lo anuncian. ¿Ok? Ese anuncio, obviamente, ayuda a recuperar la confianza porque el mensaje es, estos señores están haciendo cosas para, digamos, disminuir el riesgo. Estos señores están trabajando, ¿no? Para mejorar el producto, pensando en los clientes. Entonces, para reducir los riesgos, están trabajando en eso. Entonces, nosotros, los clientes, le importamos a estos señores, ¿no? Bueno, entonces ese mensaje ayuda a recuperar la confianza, pero eso parte del supuesto que realmente están trabajando en la parte productiva. Entonces la comunicación es buena, pero la comunicación tiene que estar acompañada de medidas operativas, de medidas de producción, de medidas administrativas y en el caso de entidades financieras, de medidas financieras, ¿no? Bueno, entonces, y realmente sí estaban trabajando en eso y bueno, hoy en día uno se compra un Tylenol y es una pastilla dura. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ellos hicieron una encuesta y la encuesta decía, el 87% decían, bueno, yo no creo que Johnson tenga culpabilidad, pero el 61% decía, yo no voy a comprar nuevamente Tylenol. O sea, se mantenía, digamos, todavía el nivel de desconfianza en un nivel alto, ¿no? Bueno, entonces la estrategia de comunicaciones fue muy buena. El presidente Burke fue al programa televisivo que tenía mayor rating en ese entonces, o uno de los que tenía mayor rating, y digamos, se presentó para atender un interrogatorio, porque realmente era un interrogatorio. Ahora, uno tiene que ir bien informado, uno tiene que ir
con mensajes claros, con una estrategia a ese programa, porque puede ser un arma de doble filo. Entonces, él fue y salió muy bien calificado, con muy buena aceptación por las respuestas que dio y sobre todo el mensaje, ¿no? Y todo lo que él hizo estaba enmarcado en esa línea. Recuperar confianza, recuperar confianza, recuperar confianza. Si para recuperar confianza uno tiene que ser humilde, uno tiene que reconocer errores, uno tiene que pedir disculpas, aunque no sea la culpa de uno, ¿no? Entonces, uno tiene que tener empatía, ¿no? O sea, eh, pues hay que hacerlo, porque el objetivo es recuperar la confianza, ¿ok? Y después hicieron otra cosa, que fue abrir las puertas de su organización, abrieron los comités y abrieron las juntas internas para que un programa, ¿no? Que se llamaba 60 Minutes, ¿no? No sé por qué no se llamaba One Hour, pero 60 Minutes. Entonces, este programa llegó a filmar en directo, ¿no? En esa época, digamos, no es como ahora, ¿no? Ahora tú ves en tu teléfono, fulano está transmitiendo en vivo y no le haces caso. Pero en esa época la transmisión en vivo era novedad, se transmitía a través de microondas, ¿no? O sea, transmisión vía microondas, o sea, era una gran cosa. Entonces, transmitieron en vivo, grabaron también las juntas, ¿no? Entonces, las discusiones que teníamos, mira, vamos a hacer esto, vamos a cambiar las cápsulas por comprimidos, vamos a retirar este producto, vamos a comunicar esto de aquí. Es importante advertir a los distribuidores, a las farmacias, a los médicos, a todo eso se conversaba en la junta y el programa estaba grabando. Entonces, al final, un periodista de mucha influencia, Mike Wallace, dio un mensaje que fue importante. ¿Para qué? Para recuperar la confianza. Porque el periodista habló positivamente de la decisión de Johnson & Johnson de abrir sus puertas, porque el que no la debe, no la teme. Entonces, el mensaje fue, nosotros estamos trabajando, estamos haciendo las cosas bien y queremos, digamos, ser transparentes, ¿no? Entonces, eso, ¿a qué ayuda? A recuperar la confianza. Entonces, luego, en noviembre del 82, ¿no? Se hizo una videoconferencia, ¿no? Desde Nueva York y se presentó los comprimidos sólidos. Entonces ese fue un punto de quiebre, porque eso recuperó la confianza. Eso significa, bueno, ahora yo ya sé que si me tomo una Tylenol no va a estar manipulada, y sé además que a la empresa le importo, porque ha cambiado todo su proceso productivo. Entonces le importo. Eso fue lo que, digamos, caló en el pensamiento del consumidor, ¿no? Y se notó el compromiso de la empresa. Entonces la empresa que se estaba recuperando, ¿no? Y luego, a inicios del 83, que ya pues la cosa había vuelto a la normalidad, ¿no? Eh, las ventas casi que se empezaron a recuperar porque hubo un cambio importante, un hito que fue el paso de cápsulas a comprimidos. Pero en el año 86, ¿no? Como 3 años y medio después, llega una noticia en febrero del 86 de que una mujer había fallecido en Nueva York con cápsulas envenenadas de Tylenol. Entonces, nuevamente la empresa, su pesadilla, vuelve a estar en crisis, ¿no? Vuelve a estar en crisis. Y otra lección aprendida, el presidente Burke hizo una conferencia de prensa al día siguiente del incidente, al día siguiente, ¿no? Entonces, una acción rápida. Cuando uno toma decisiones rápidas, le da un mensaje a los demás, le dice, para mí eres importante. Bien, entonces nuevamente el público a través de una encuesta indicó que no culpaba a la empresa, ¿no? Pero que reconocían que estaban en problemas, ¿no? O sea, como quien dice, tal vez no compre el producto. Entonces, Johnson activó su call center, registró 15.000 llamadas y se detuvo la producción nuevamente. Otra vez se detuvo la producción de las cápsulas, ya de los comprimidos, ¿eh? Entonces,
el presidente Burke me indicó que pues, estaba muy afectado por esto, ¿no? Eh, y todavía habían en circulación algunas cápsulas, ¿ok? Entonces, lo que hizo la compañía fue, ya había lanzado los comprimidos sólidos, pero como estaban en circulación algunas cápsulas, entonces lo que hizo fue recuperar, retirar esas cápsulas y sustituirlas, y todo el que tenía una cápsula podía ir y le daban su comprimido sólido. ¿Ok? Esto significó más o menos 150 millones de dólares para la empresa después de impuestos. 150 millones de dólares de esa época, ¿no? Bien. Y bueno, hoy en día ya sabemos que Tylenol, por ahí tengo un Tylenol, es un producto estrella, definitivamente, ¿no? Incluso si ustedes tratan y le han puesto tanta seguridad, ¿no? Porque ya han pensado, o sea, a partir del aprendizaje, en todos los riesgos que pueden existir, si ustedes tratan de abrir un, una, un frasco de Tylenol, traten de abrir, no se abre como cualquier tapa de rosca convencional. Abrir un Tylenol es realmente algo relativamente difícil. Uno tiene que buscar, hay una flecha arriba, una flecha abajo y tiene que ver que coincidan y luego apretar y luego girar. O sea, no es algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque probablemente ellos dirán, mira, estas pastillas no son aptas para niños, los niños pueden pensar que estos son caramelos, dulces, ¿no? Entonces, hay que ponerle alguna seguridad, ¿no? O sea, para que tengan una idea de que la gestión de riesgos, cuando uno encuentra elementos de riesgos que se han materializado, entonces eso ayuda también a ampliar el panorama de mapa de riesgos y que uno piense qué otras situaciones se podrían dar, ¿no? Bien, entonces en las lecciones aprendidas yo he escogido tres, ¿no? Primero, la reputación por encima del dinero. O sea, tú vas a tener en algún momento en tu comité de crisis vas a tener un dilema, ¿no? Y ese dilema va a ser la reputación o el dinero, la reputación o el dinero. ¿Ah? Si retiro todos los productos, voy a perder dinero, pero voy a mantener la reputación. Si no retiro, no voy a perder dinero, pero porque la recolección a través del sistema de distribución tiene un costo, pero sí voy a perder reputación. Entonces, cuando ustedes tengan un dilema entre reputación y dinero, yo prefiero, o sea, no les puedo decir lo que deben hacer, pero yo les puedo decir que yo prefiero perder dinero. ¿Por qué? Porque si tú pierdes dinero y mantienes la reputación, esa reputación te puede ayudar a recuperar el dinero. ¿Ok? Pero si tú pierdes reputación y te quedas con el dinero no te va a ayudar a recuperar la reputación. Entonces, yo prefiero la reputación, porque la reputación me puede dar en la siguiente etapa las dos cosas. Si me quedo con el dinero, en la siguiente etapa no va a tener ninguna de las dos cosas, ni reputación ni dinero, porque el dinero es una consecuencia de la reputación. Entonces, pero ese esquema muchas veces no está tan bien asimilado en las organizaciones, ¿no? Entonces, em, he conocido algunos casos que no, no puedo contar mucho, pero he conocido algunos casos de organizaciones que han preferido, no, el dinero primero, ¿no? Bueno, sacrificamos un poquito de reputación, pero no, el dinero primero. Bueno, dos, los valores por encima de todo. Cuando tú ves los valores y sobre todo la misión de Johnson Johnson está la salud de las personas primero, la responsabilidad por la salud de las personas, eso es la misión. Y los valores, ¿no? La honestidad, ellos fueron muy honestos, incluso en algún momento tuvieron que retractarse por el principio de honestidad. La transparencia, cuando invitaron a los medios, vengan, entren a nuestras oficinas, vean cómo funcionamos, ¿no? La transparencia, luego
la buena comunicación, ¿no? O sea, el contacto con los medios, el ir, responder preguntas, eso también es parte, digamos, de una buena transparencia, de una rendición de cuentas con la sociedad, porque se entiende que hay un deber con la sociedad. ¿Ok? Todas esas cosas llevan a recuperar la credibilidad. Y la tercera es importante, no todo es comunicación. Muchas veces en la gestión de crisis se le da mucho énfasis a la comunicación. De hecho, eso está muy bien, es muy importante la comunicación, pero no es lo único, no es lo único. Porque si los señores comunican, vamos a cambiar pastillas por comprimidos, y no lo hacen, la comunicación tiene un efecto temporal. Todo tiene que estar orientado a encaminarse a recuperar la credibilidad. Entonces, la comunicación está muy bien, pero además uno paralelamente tiene que trabajar en su producción, en su operación, en medidas administrativas, en medidas financieras, ¿no? En medidas logísticas. Entonces, las medidas, digamos, operativas tienen que ir acompañando a las medidas de comunicación y tienen que ser consistentes, tienen que estar alineadas. Y muchas veces esto requiere sacrificios en todos los aspectos, en las medidas de comunicación, en las medidas operativas, requiere sacrificios. Por ejemplo, si ustedes analizan al presidente James Borg, es una persona que no le gusta estar con los medios, no da entrevistas, no daba entrevistas, ¿no? Entonces, eh, él tuvo que hacer sacrificios, o sea, y cambiar su formato de pensamiento a un contexto de crisis. Bueno, voy a tener que dar entrevistas ahora. Esos son los sacrificios. Pues es un sacrificio, no es su estilo. Y a veces a uno le toca cambiar un poco de estilo. Bueno, eh, estamos hablando ahí de una persona, pero también de la organización. Sacrificios económicos. ¿No? Vamos a hacer una retirada. Vamos a entrar en una estrategia de comunicación. Todo eso cuesta dinero, esos sacrificios económicos. Entonces, la empresa tiene que estar dispuesta a hacer sacrificios. Si no se hacen sacrificios, difícilmente se va a poder lograr el objetivo, que es recuperar la credibilidad, recuperar la confianza. ¿Ok? Muy bien. Amigos y amigas, muchas gracias.